Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo esta de sí 9 de Starfield. Bueno, en el capítulo anterior hicimos algunas misiones, incluyendo la de el tío aquel en el árbol, que básicamente estaba preocupado porque los árboles se estaban licuando por dentro. Y bueno, obtuvimos datos para él. Y bueno, visitamos el TAM, que es la torre central de la ciudad donde está el gobierno. Y bueno, aquí nos podemos juntar con los marines de las colonias unidas. Y bueno, vamos a ver qué misiones tienen. Este es el comandante y nos vamos a juntar. Nos vamos a unir a la Vanguardia. Interested in doing some good for the people of the United Colonies, all while earning your citizenship and credits to boot? Y esto me recuerda mucho a ¿cómo se llama? Starship Trooper. Donde para obtener la ciudadanía tenías que formar parte del ejército. Bueno, por lo menos pasar por el ejército. ¿Qué es la Vanguardia? We're the United Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant reaches of the United Colonies, all while earning your way to UC citizenship. Put in the time, and citizenship is guaranteed. ¿Para qué quiero la ciudadanía de las colonias unidas? En principio, sobre todo para tener una casa. Well, other than becoming a member of the greatest faction in the galaxy, you'd get access to discounted services on any UC world. Credits to help you get on your feet. Ah, entonces le puedo You'll even be pedir able to buy pasta. property Interesante. right here in New Atlantis. Citizenship unlocks it all, and signing up for the Vanguard is the fastest way to earn it. Bueno, aquí dicen que es la forma más fácil, pero creo que es la única forma de conseguir la ciudadanía. Creo. Bueno, cuéntame más. Glad to hear it. Signing up simple. All you've got to do is pass a flight exam and make it through one probationary mission, and you're in. We'll have you working your way to UC citizenship in no time. ¿Qué clase de trabajo se acabaría haciendo? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Así que somos como la policía espacial. Bueno, esto ya lo mencionó, pero dudo que haya más información nueva de lo que puedes sacar siendo ciudadano. Well, other than becoming a member of the greatest faction in the galaxy, Sí, you esto get ya lo access to explicó. you'd even be able to buy property right here in New Atlantis. Citizenship unlocked. Es lo mismo. Vale, me apunto. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Bueno, realmente ya fuimos a esa habitación. Ah, no, no es aquí. Es... Bueno, desde aquí podemos ir... ¿Dónde están las misiones? Aquí. No. Aquí está. Sala de orientación. No me acuerdo si podíamos haber interactuado con este ordenador cuando pasamos en el capítulo anterior. Bueno. Vale, estoy de acuerdo con alistarme.
Al alistarse, se compromete a realizar los servicios requeridos para estas, que podrían situarle en un grave peligro, que podría ocasionarle daños a usted o a su nave, o incluso la muerte. A cambio, la Vanguardia de las Colonias Unidas se compromete a compensar a todos los capitanes de acuerdo a su nivel de experiencia y a la dificultad de la tarea solicitada. Se requerirá que todos los candidatos consigan una calificación satisfactoria en un vuelo de combate simulado. Al completar ambos prerequisitos, la Vanguardia de las Colonias Unidas se compromete a respaldar su solicitud de ciudadanía una vez que el transcurso del tiempo o los actos de valor sean suficientes para garantizarla. Así que aún hace falta un poco de tiempo. Accede a lo expuesto arriba y desea iniciar su periplo en la vanguardia de las Colonias Unidas. Pues bueno, venga, vamos. Consentimiento presentado. Y debemos dirigirnos a la cámara de examinación. Le damos la bienvenida y bueno, esto. Uf, bueno, esto lo vamos a leer otra vez, porque es lo que pone aquí, pero realmente esto ya lo vimos, así que solo lo activamos y ya está. Porque sí, en el capítulo anterior esto ya lo vimos. Si esto ya lo hubiese jugado, pues me hubiese unido a las Colonias Unidas antes de ir hasta aquí e investigar esto. Así ya lo hubiésemos hecho todo de pasada. Y este ascensor antes no podíamos acceder a él. Bueno, creo que vamos a hacer una batalla virtual aquí. Hostia, están chulas las naves estas, ¿eh? Seguramente me quedaría o con esta, que es más ligera, o esta. Estas, bueno, no están mal, pero creo que el diseño está mejor estas dos. Mola. Nave de simulación. You must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're ready. ¿Qué me puedes contar sobre el examen? Of course. You'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC Science staff, right here in MAST. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that, and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Así que podemos repetirlo e intentar obtener mejor resultado. No está mal. ¿Me das un consejo para hacerlo bien allí? While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. Si pudiera hackear el sistema ya estaba. Bueno, esto ya es pasarse. ¿Qué tipo de nave voy a pilotar en la The simulación? simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colony's standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. Bueno, no voy a decir aprobado porque quiero sacar un poco más de nota. All right then. Aparte, dudo que me dejara... No, esto es un cuaderno, no sé, es un cuaderno. Dudo que me dejara
directamente aprobar. Lo dudo mucho. Bueno, vamos a ver una cosilla, porque creo que están mirando... No, estoy detectado. Espera, aquí estoy oculto. Lo que me interesaría sería el manual de empleado. No, detectado. Supongo que será por ese capullo. Así no me tendría que ver nadie. Camarote carmesí. En 2301 al fin se publicó Camarote Carmesí, la esperada secuela de La Bodega, el éxito editorial de Paul Lamont. Al igual que sus obras anteriores, se vendió millones de copias en todos los sistemas colonizados. Libertad, sabrosa y deliciosa libertad. La bruja sonrió al mirar por la trampilla abierta. Más que subir, se escurrió por la estrecha y desvencijada escalera. En segundos emergió desde la bodega hasta la propia cabaña. Alguien, un desconocido aliado en la oscuridad, había roto los sellos arcanos que la habían retenido durante años. La luz del sol, implacable y cegadora, entraba a raudales por la puerta principal, y ahora, si se la bruja, abandonaré esta cabaña y volveré a visitar mi adorable Vermont. Bueno, vale. Manual de empleado de Chunks. Poco después de fundar el revolucionario negocio Chunks, Fred Blomart redactó de su puño y letra un manual para empleados de 3 páginas. He aquí un extracto de la página 2. Es como ese dicho, el cliente siempre tiene la razón. Aquí en Chunks, si hay algo que tenemos claro es que la expresión el cliente siempre tiene razón es incorrecta. Espera, creo que esto ya lo leímos, porque me suena este comentario. En este caso es científicamente imposible que el cliente tenga razón, no dispone de un conocimiento práctico de nuestras punteras instalaciones culinarias, y si tuviera las recetas secretas de todos los deliciosos sabores de Chunks, nos quedaríamos sin trabajo, yo incluido. El complejo de Paradiso. Un extracto del complejo de Paradiso, una novela... Bueno, aquí está otra novela. Bueno, os la dejo aquí porque si no, no acabamos. Y creo que no hay ninguna información nueva. Bueno. Esto por aquí. Ay, Voy a guardar por si acaso la lío. Pero quiero mirar si aquí se puede... Ah, bueno, da igual. Es habilidad maestra de robo. No podemos. Mochila propulsora, pero es bastante peor que la que llevamos. Bueno, espera, 800 y algo de valor. Estamos ocultos. Esta la podemos vender realmente. Hostia, para la masa que tiene bastante valor la bolsa de café. Bueno, en principio creo que no me ve nadie. Bueno. Y aquí sí que ya nada importante. Otra caja fuerte, pero de dificultad maestro. Así que nada. Kit farmacéutico. Ajá. Nosotros robando a todo Dios, básicamente. El botiquín es importante. Tácticas espaciales de la Vanguardia. Los misiles de las naves infligen un 5% más de daño permanentemente. Detectado. Ah, el de allí. No, fíjame el otro. Así, estoy oculto, así que robar. Llamadme
Ismael. Hace unos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me haría a la mar un tiempo y vería la parte acuática del mundo. Y así comienza la historia clásica de venganza y obsesión de Melville, que se extiende durante 341 páginas. Vale. Oculto, vale. Antimicrobiano. Bueno, no sé si lo conseguimos o no, pero bueno. Pues si tenemos alguna infección, pues ya está. Bueno, vamos al lío. Aunque este... No, este es otro candidato. Bueno. Porque no se puede hackear esto, ¿no? Creo que no. Sería la hostia poder hackear la prueba. Bueno, no guardé. Espera, se puede guardar aquí por si acaso. Aunque total se podía repetir la prueba. No me acuerdo muchísimo de cómo se pilota, porque ya hace unos cuantos capítulos. No me acuerdo mucho de los controles, pero bueno, vamos a más o menos pilotarlo. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Vale. Good hunting, applicant. New targets active. You'll have to try harder than that. Me ha dado bien. Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. Vale. New targets active. Son de mucho nivel. Vamos a refugiarnos un poco aquí. Sube, 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 sube. Bueno, me estoy quedando sin escudos. Halting simulation. You've been defeated, applicant. You may initiate a reset of your current tier at the terminal inside the cockpit, or step outside and take a break. Mm. Vamos a intentarlo otra vez. Es que estaban a bastante nivel las naves. ¿Así ya cuenta como reiniciado o no? No, no cuenta como reiniciado. Aquí.
Pues sí, es más duro de lo que pensaba. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Bah, ya tengo el escudo al 70%. Active. Recupera. No order given. Halting Bah, ni de simulation. coña. You've been defeated, applicant. You may initiate a reset of your current tier at the terminal inside the cockpit, or step outside and take a break. Joder, es que 2 contra 1, estando tan altos el nivel, es complicado de narices. Lo podían haber bajado un poco la dificultad. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Vale, Insufficient. uno menos. Ahora queda el jodido de 32. Hay que acelerar. Lo estamos perdiendo de vista. No, 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 no. No te vas a escapar. Target defeated. Uf, ahora sí. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. New targets active. Nivel 30, no me os parió. Target elimination imminent. Joder, hasta pueden eliminar los puñeteros asteroides. Oye, ¿no os habéis pasado un poco con las naves? Joder, 2 contra 1, no me mola nada. Halting simulation. You've been defeated, applicant.
initiate a reset of your current tier at the terminal inside the cockpit, or step outside and take a break. If you wish to take a break, De nivel you may 30 y exit algo. the simulation through the ship's hatch. Bueno, por lo menos la fase 2 la completamos. Queda solo esta. Pero la leche. No sé si en otras dificultades es más fácil, pero aquí en la máxima dificultad tela. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. We are not impressed. Pero ¿cuánta vida tienes? Target defeated. Vale, por fin uno. Que me va a volar el otro. Target defeated. Uf. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Bueno, ahora mismo no tengo escudos. O sea, casco. Así que... Resuming the examination. New targets active. O sea, que ya está ahí. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Bueno, vamos a intentar esta. A ver. A ver si esta vez me reinicia el casco, por lo menos. Que no tenía casco. No sé, creo que esta la veo más factible que incluso la anterior, porque solo es una nave. Simulate opponent. New targets active. Au, hostia que te creo ya.
to defeat us. Ya te tengo, cabrona. Target defeated. Hijo de puta. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. New targets active. What? No, ni de coña en esta, ¿eh? Ni de coña. 4 objetivos a la vez. Tú solo, ni de coña. Aparte estoy seguro de que no son... Joder, me han fundido ya, o sea, ni de coña. Nivel 46, ni de coña esto. Esto ya se han pasado 3 pueblos. Hasta aquí quedamos, ni de coña. You must be able to do better than that. Pero es que ni de coña. Halting simulation. You Ni de have coña. passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results. Or restart the exam from the simulation's control terminal. No, no, hasta aquí quedamos, ni de broma el siguiente. Son 4 objetivos a la vez, ni de broma. Shutting down. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll No, only creo keep que your ya, best run. ya está. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? ¿Cuánto tiempo llevas en la Vanguardia? Me? 6, 7 years now? Was a recon squad commander in a former life, so it wasn't too big a jump bossing around foreign pilots instead. But Vanguard's been a quality assignment. Meet new people, judge them on a series of diverse criteria, get them out there helping people who need it. ¿Qué clase de nombre es el TAM? MAS is short for Military Administrative and Scientific Triumvirate. From here, the 3 co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real Son los más competitive. cómodos. Understandable. Most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Lógicamente. Not something I'd ever choose for myself, but understandable. ¿Y por qué las colonias unidas necesitan pilotos extranjeros? Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. The creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. So it's the Vanguard's job to find them and get them to fly for us. Bueno, he terminado mi examen de pilotaje y me han dicho que vuelva aquí. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Pero con brío, que los créditos no se ganan por arte de magia. Oh, excuse me for keeping you waiting. Let's get to it. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. 2 traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away.
So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. 10 Pretty años, standard for estás de combat coña. assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? No, esto no creo que cuele, lo de trabajar de manera independiente. Venga, todo listo. Fantastic. Then just follow me. Lo dudo que nos dejara de forma independiente. Porque están buscando pilotos, no mercenarios. A este ritmo llegamos para mañana, ¿eh? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Nah, esto no. Todas mis acciones, eso es mucho decir. Just say I do, funny guy. Vale, lo juro. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Sí, voy a tardar un poco en ir, pero sí. ¿Crees que habrá problemas? No major settlements on Tau Ceti. No real active industry either. Doesn't make for a big target. It's got the potential to be a pretty quiet trip. Lo dudo, pero bueno. But there's a reason they wrote "Here be dragons" on the map edge. So if it were me, I'd hope for the best and arm for the worst. And if for some reason you do run into trouble, don't forget, it's your job to protect those who need it. So, you ready to head out? Venga, vamos allá. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. 4.800 créditos. No está mal por anticipo, ¿no? Sí, aquí están las dos facciones. Aunque vamos a hacer el del sargento Yumi, que seguramente me tengo que acordar de no hacer esos saltos. Sí, tiene que estar en el espacio puerto. A ver qué misión quiere.
Y después ya lo dejamos. Como visteis, hice cortes porque aún tardé en hacer las misiones de la nave, así que para que no durara de más el vídeo. Aún fueron unos cuantos intentos. Otra misión. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. ¿Cómo van las operaciones del día a día? It's a lot of work, as always. People like to say, New Atlantis is the safest city in the settled systems. How hard could your job be? Well, safety doesn't happen by accident. It takes a lot of work and a lot of people. Bueno, ¿qué tienes de trabajo? Yep. Something just came in. Scuffle over at the Dawn's Roost. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. ¿Por qué se fue sin identificar al asaltante? Men like him aren't very generous with their time. They want you to solve a case without ever having to lift a finger themselves. Not that he'd be much of a witness, given that he was still half drunk when he got here and somehow even more so when he left. Sorry, wrong word. Rich people don't get drunk. Se emborrachan. They get inebriated, which is another way of saying highly unreliable. Bueno, pues venga. Good. Report back here when the matter's resolved. ¿Y hay algo más que debas saber sobre el caso? According to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. Normally, when someone loses a valuable keepsake, they're heartbroken. The way this guy was acting, Así que es it's cariño. almost as if he lost a wallet full of creds. ¿Y qué es el Down Roast? A restaurant over in the residential district caters to a very fancy clientele. It's the kind of place where forks come in different sizes, depending on the food. See you later. O sea que un sitio de pijos. Bueno, no creo que nos lleve mucho. Vamos al metro y vamos a la zona residencial que ya exploramos. Recordad que nos queda la comercial, el distrito comercial. Ah, sí, aquí robamos comida, es verdad. ¿Qué tal? There is simply no parallel to the food you will find here. Vengo por una Taste, riña que and hubo I'm aquí. sure you'll agree. A most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio had been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. ¿Puedes describirme a los clientes? Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is Vale, a eso saint, no I me sirve believe. de nada. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper. Francés tenía que ser. But bit hot-tempered. ¿Sabes algo del anillo de boda robado? I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. ¿Y cenaron juntos? Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner, with all the traditional accoutrements. Music, candles, wine. You see where I'm going. Que son gays, But básicamente. this time the two had barely sat down before the argument got heated. Thankfully, security stepped in before anyone got hurt. Pues debo encontrar a los clientes. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier.
He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may be checking out soon. But I would start there. Vale, pues muchas gracias por la Enjoy the información. rest of your day. Aún así es la más alejada. Así que deduzco que será la de ahí. No. No era por si acaso. Por si acaso encontraba el anillo por aquí, pero no lo veo. No. Podría ser que estuviera ahí el anillo. Pero no, no aparece. Porque dijo la más alejada y la más alejada es ahí. Bueno, pues tenemos que ir a los pisos. Vamos para allá. That your ship that landed not too long ago? Vale, ya está aquí. A lo mejor ya es este. Check. Oh, Show leave up, that have, Octavio, that liar, check, that and manipulator, double check. that. Lucky shed. It's never let me down. You are ready for Hombres, some shock and que te awe, ha girl. cargado con el robo. what? Yes, No, the man who. Wait, what? He's accusing me of theft? The nerve of that Lothario! 5 years we were together, half a decade, and he threw it all away for that waiter. ¿Estabais saliendo Not juntos? just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. ¿Qué pasó exactamente en el local? It was supposed to be a romantic dinner, our last before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's Roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us, then I went off! ¿Existe la probabilidad de que arregléis las cosas? No, there are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? Seguro que no me entendiste todo. Dox afirma que tú robaste el anillo. He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. Entonces sí que lo He tiene. gifted it to me when he proposed. It's not his to return. A ver, en teoría, si se lo dio... No sé, sigue siendo suyo. Si te lo dio, pues te lo dio. Estoy de acuerdo, no es ningún delito. Aunque bueno, aquí puedo usar la persuasión para conseguir el anillo. Please, I don't have time for this. Estoy pensando qué hacer. No me gustan los franceses. Sigue siendo suyo. I don't care. I'm not giving it to you. ¿Por qué querrías quedarte con algo que te recuerda a él? I'm not going to Ah. keep it. I'm going to pawn it off. Mierda, es verdad.
Dale el anillo a los guardias, que ya lo recuperarás cuando los abogados deshagan todo este embrollo. That does sound reasonable. So long as you don't hand the ring over to Octavio. Esto que estás haciendo se llama robar. ¿Quieres acabar en prisión o qué? True, I don't want to go to prison. I've heard stories and they rarely end well. Fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Here. Muchas gracias. Ya tenemos el anillo. Y eso, los abogados ya decidirán quién coño se queda con el... coño, con el anillo. Así que a nosotros no nos incumbe. Ahora hablamos con el sargento Yumi y ya lo dejamos. How can I help you, Captain? Vale, he terminado mi investigación sobre la pelea. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? Bueno, vamos a ser majos. Sí, aquí tienes. Excellent. I'm sure the victim will be pleased to know their property has been returned. You acquitted yourself well again. I dare say you might have a knack for police work. Hardly surprising for a captain of the UC Vanguard, but still, impressive nonetheless. Here, take this. It's well deserved. Vale, perfecto. Y dudo que tenga más misiones. Starting to run out of credits to give you. Not right now, Captain. I'd check with your contacts in the Vanguard and see if they have anything for you. I might have something for you later. It's just that their work takes precedence. See you later, Captain. Vale, pues ya lo dejamos. En el siguiente capítulo, déjame mirar las misiones. El vencimiento de pago es en otro sitio, en otro planeta. Aquí podemos hacerlo, el de la otra facción. Vamos a mirar si se pueden elegir varias facciones. Que supongo que sí, pero... esta es la que vamos a hacer. Esto creo que también estaba en otro planeta. Esto lógicamente también. Esto es aceptar misiones de cargamento, pero para otro... o sea, de transporte entre planetas, con lo cual hay que salir del planeta, así que nada. Así que con mucho vamos a intentar hacer estos dos para el siguiente capítulo. Y explorar el distrito comercial, y ya quedaría todo explorado. Y después ya en el siguiente sí que ya haremos la misión principal, a menos que haya alguna misión secundaria que veamos en el planeta. Bueno, y hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like al vídeo. Si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y nada más, que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.